Las tres llegamos a los 40 jurando que por fin teníamos la vida resuelta, que todo estaba bajo control y que ya nada podía sorprendernos. ¿Control? Sí, ¿cómo no? Es que de repente el cuerpo cambia, la paciencia se acorta y aparece esa vocecita en la cabeza. Si ya pasamos de moda, nos volvimos invisibles. No encajamos. Obvio que encajamos, pero no donde nos dijeron, sino donde nos da la gana. Porque si algo hemos aprendido es que hasta no estamos para pedir permiso y que nuestra propia vida mandamos nosotras. Así que aquí estamos, más vigentes que nunca, listas para hablar de todo sin filtro. Pues entendimos que después de los 40 es cuando la cosa se pone buena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Casetal Podcast. Hoy los acompañamos como siempre, Clarita, Carolina y María Isabel, y tenemos una invitada maravillosa. Ella se llama Lina Botero y Lina hoy nos va a contar un poco de su vida, porque ella es definitivamente una muestra de lo que significa ser una mujer resiliente, capaz de superar todas las dificultades que muchas veces se nos presentan en la vida y que vienen desde diferentes frentes. Entonces ella hoy nos va a compartir un poquito de su historia, pero un poquito más adelante, después de que Caro y de que Claris los saluden a todos ustedes como ya es habitual, vamos a entrar en materia con Lina. Hola a todos, yo soy Clarita Garcés. Pues sí, compartir esta historia de Lina hoy me tiene muy emocionada porque yo creo que todos tenemos como esos momentos en la vida donde uno dice este es el quiebre y muchas veces la vida lo pone a uno con una situación tras otra y uno a veces no es capaz como de dimensionar el tamaño de lo que uno llama problemas hasta que no los compara como con las situaciones que viven los demás. Entonces pienso que este capítulo nos va a servir mucho para como podernos alinear con las cosas que nos pasan y darles de verdad la trascendencia que se merecen. Y bueno, estoy súper emocionada de oír tu historia, Lina. Bueno, Lina, yo soy Carolina de la Osa y quiero darte la bienvenida porque Lina es una de esas personas que nos muestra que la vida vale la pena vivirla, independientemente con las situaciones que se presenten. Es una mujer que siempre ha salido adelante de las dificultades que se le han presentado, pero que es una mujer que siempre mira para adelante. Entonces, Lina, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poquito quién eres tú. No, primero pues muchas gracias por tenerme acá. Estoy súper emocionada. Llegaron como en el mejor momento para hacerlo, pues porque hablar de esto no es fácil y no ha sido fácil, ¿cierto? Pero llegaron en un momento en mi vida que necesitaba hablar, necesitaba desahogarme, necesitaba votar, no sé, las diosidencias, no sé, algo pasó y bueno, y están ustedes acá. Bueno, mi nombre es Lina Botero, tengo 42 años, soy mamá de dos hermosos príncipe y princesa, Samuel y Celeste. Samu tiene 17 años, un adolescente, y tengo una preadolescente de 10 años. Actualmente pues vivo con mi esposo, llevamos 10 años casados, 20 años juntos. Ya se darán cuenta más adelante por qué pasa primero pues que llevamos 20 y esto. Bueno, nací en una familia hermosa, mi papá, mi mamá, mi hermanito, el amor de mi vida, de toda mi vida, Daniel. Nacimos en una casa hermosa, en un hogar súper chévere, mucho amor. O sea, éramos, no sé, una familia demasiado bacana. Mi papá tenía su empresa, nos daba pues como el gusto necesario y vivíamos muy bien. Son una familia de Medellín, Lina. Sí, más paisa que súper paisa. Ajá. Mi papá tenía pues su taller y pues como ¿cómo les digo? Como las parejas de antes. Mi mamá pues era la que se encargaba de todo, de sus niños, de los colegios. Ella tenía pues quien le ayudara, entonces ella se encargaba pues como de tener a mi papá súper bien, de tenernos a nosotros en los colegios, los uniformes, pues todo eso. Esa era mi mamá.
nunca trabajó, ella terminó pues su colegio, casada con mi papá, yo creo ya. Y bueno, y todo súper bien porque pues anteriormente la vida era así y esto era súper normal. Pasado algún tiempo, o sea, yo muy chiquita pues no me daba como mucho cuenta lo que pasaba en mi casa, pero sí sabía que había algo, ¿cierto? Pues yo, por ejemplo, los diciembres, yo veía que mi papá siempre estaba borrachito, todas mis primitas con sus papás, y mi papá era el borrachito que se quedaba dormido antes de que llegara el niño Jesús. Y yo dije, pero ¿por qué? Pero porque mi papá siempre, pero chévere, ¿cierto? O sea, pero eran las vacaciones más deliciosas, todos los primos en la finca, con todas mis tías y todos, o sea, éramos deliciosos, pero yo siempre, yo siempre decía, pero ¿por qué mi papá siempre está borracho antes de las 12 de la noche que llega el niño Jesús? Pues, y se dormía y se emborrachaba. Bueno, pasaron los años, mi papá seguía con su tema de alcohol muy, pero muy fuerte, y adicional, mi papá sufría de depresión, tenía todos los trastornos que quieran, trastorno obsesivo compulsivo, tenía TAP, de trastorno de ansiedad, o sea, mi papá tenía pues psiquiátricamente no estaba bien. Y claro, Y tomaba estaba pastillas. diagnosticado, te interrumpo, Total, diagnosticado y medicado y tenía un control médico. sí, Ok. sí, pues cuando iba. Pero él se tomaba sus pastillas porque él tenía que dormir y la única forma era tomándose sus pastillas que lo profundizaban, ¿cierto? Entonces, y adicional a eso, la mezcla con el alcohol. Entonces, las pastillas psiquiátricas mezcladas con alcohol, eso es una bomba. Exacto, y no se dan cuenta en el momento, eso pasa y pasan los días y eso se vuelve peor y peor y peor, y era bipolar, y la bipolaridad es muy difícil de controlar, ¿cierto? Muy complejo. Entonces, pero mi mamá siempre, pues, la señora hermosa, la que lo cuidaba, la que lo protegía, el que no hacía nada, bueno, más o menos a mis 17 años, yo empecé a trabajar con mi papá. Me empezó como a enseñar. Yo siempre he sido súper comercial y él eso me lo vio desde muy chiquitica, porque yo he sido muy conversadora y todo, entonces desde chiquitica yo he sido comercial. Y entonces mi papá empezó a montar el gas natural vehicular, ¿cierto? Él fue el que empezó todo eso de todos los carros. Entonces me dijo, Lina, dale, empecé a vender a todos esos taxistas eso. Y yo, listo, pa, y me fui para allá y eso sí, empecé y nos estaba yendo muy bien, pero seguíamos con lo mismo. Y mi hermanito también entró conmigo al taller y Dani lo que hacía pues era ya más operativo, ¿cierto? Él era el que armaba el gas y también atendía a los clientes, hermoso, era un hombre divino. Entonces, pero llegó un momento en que mi papá, como les digo, con la bipolaridad, fue algo que no se podía, era incontrolable en todo, la gastadera, eran cosas impresionantes, pero era su enfermedad, ¿cierto? Su diagnóstico, su condición, que no lo dejaba seguir y tener como un orden en su vida, ¿cierto? Entonces, el taller para atrás, ¿cierto? De eso empezó para atrás. Yo digo, mi papá se bebió el taller, literal, se los digo, se bebió el taller, o sea, se lo bebió. Como les digo, mi mamá nunca en su vida había trabajado. Yo le dije un día, mamá, sepárate de mi papá, esto no es vida. Pues vos todos los días ver llegar un borracho a las 4 o 5 de la mañana, él no la trataba mal, no le pegaban, nada, pero finalmente pues estaba con viejas, obviamente, pues, pero mi mamá no, tu papá no, pero es que él es un borrachito muy vicioso, esa era siempre la cosa. Yo, mamá, eso no es vida, sepárate de mi papá que yo lo voy a seguir amando a él y te voy a seguir amando a vos, pero por lo menos vas a quedar con un poquito de platica, como yo ya estaba allá. Ya vas a hablar, Caro. ¿Cuántos años tenías tú cuando empezaste a ser consciente como de esa situación de tus papás? Por ahí 18 años, más o menos. ¿Y tus papás más o menos qué edad tenían? Mi mamá me tuvo de 25
Hagan las cuentas, no, de Estaba como 43 más o nosotras menos, más sí, o menos más o hoy en menos, día. sí, más o menos de mi edad. Pues como tú más o menos. Sí, más o menos de mi edad, sí. Ok. Sí, se le estalló, como dicen por ahí, se le estalló la locura de los 40 a mi papá y creo que para los hombres como que es un poquito más fuerte, no sé, bueno. Entonces yo sí veía, yo decía, mamá, ese taller está mal, coge la poquita plata que hay para que te puedas organizar y nos vamos con mi hermana. No, ella muerta del susto, se separan como 2 o 3 veces, pero eso volvían, él volvía con una depresión horrible y mi mamá siempre lo recibía cuando más mal estaba. Entonces, eso pues no trascendió a nada y seguimos. Cuando ya mi papá llegó un momento en que no, ya se perdió y se perdía y quien tomó el mando a los 18 años, estaba estudiando en la universidad, yo estaba estudiando en la Medellín. Yo a los 18 años yo no tenía ni idea pues, de nada, de manejar un taller, de manejar unos trabajadores, pues yo le decía, esto hay que agarrarlo. Entonces ¿Qué yo, estabas no, pues, estudiando? ya estaba estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Que estaba, comunicación y relaciones corporativas, pero no terminé. Entonces, mi papá y yo, no, eso con viejas, yo lo vi con miles de viejas, yo le pillé muchas viejas, y yo le decía, mamá, lo acabo de ver con una vieja. No, eso es una amiga, y yo, pues, yo lo vi. Entonces, finalmente, yo cogí el mando del taller, el taller quedó a nombre mío, y bueno, ahí viene un problema grande cuando se cierra con la DIAN aquí encima de mí, yo una peladita de 18 años. Total. Mi papá decía, ¿en qué momento? Y yo, ¿en qué momento, querido? Por Dios, pucha, me van a meter a la cárcel, pues no se pagó. Y yo no sé qué era, un mundo de cosas que yo no tenía ni idea. Ahí había un contador y como que robó, pues, niñas, no sé, la verdad, ya en ese momento, eso como que se quedó así. Y la jueza, pues, hermosa conmigo, pues sí, una niña que tenía nada que ver, ¿cierto? Un papá bipolar no lo puede meter allá. Entonces no, dejémoslos tranquilos, ya, suéltenlos, hay cosas peores. Bueno, así seguimos, ya cada uno empezó pues como a coger por su lado. Yo me tuve que salir de la universidad, pues obviamente ya no había con qué pagarme la universidad. Entonces cada uno empezó a coger como sus caminos a trabajar. Yo seguí como con amigos de mi papá, mi hermanito también se fue para donde otro amigo de mi papá. Mi papá consiguió trabajo también en otro taller, pues, pero ya de empleado, después de que era un hombre, pues, Independiente, bien, empresario y todo, sí. Sí, y entonces consiguió pues como trabajo, todo, y como que nos dividimos, nos fuimos a pagar arriendo porque pues ya se había perdido la finca, la casa, mi mamá se había quedado sin nada, el carro, todo, o sea, todo se Todo tuvo se que había entregar para poder perdido. pagar. Entonces nos fuimos de arriendo entre todos y entre todos dábamos pues para todo, ¿cierto? Mi hermanito, de ahí, bueno, entre todos empezamos. Obviamente yo, en todo eso, yo quería salirme de eso, ¿cierto? Yo no quería seguir con esa familia, yo estaba pues como anonadada, yo no quería seguir con esa familia. Y yo conocí a Manuel, mi actual esposo, pues antes tuve más novios, pero pues conocí a mi esposo y, y yo no era que me quisiera ir, pero yo no me quería o sea, yo me quería como independizar, pero no quería estar con alguien, ¿cierto? Pues con otra persona, con una pareja, no, ese no era como mi foco. Quedé en embarazo. Quedé en embarazo. Entonces, ¿cuánto llevabas con él? Llevaba 3 años ¿Y con él. cuánto se llevan ustedes? No, no, yo le llevo 20 días. Le llevas Estamos en la 20 misma. días, entonces Sí, quedaste embarazada un día. quedé embarazada. Un día Ok. quedé embarazada, O sea que casamos, tenías 20 años, 20. no, porque trabajé todo a los 23, yo quedé en embarazo a los 25, sí, 2 añitos Ok. después de conocerlo, porque yo estuve trabajando en otras partes y todo, pero bueno, o sea, fueron 3 años con mis papás guerreándola, ¿cierto? Nos cortaban los servicios, las veces que ustedes quieran. Yo ahí te tengo una pregunta. Vos decías, yo sentía que ya no quería estar en esta familia.
como no ser Sí. parte de ellos, de tu papá, tu mamá y tu hermano. Sí, yo Sí. no quería como seguir eso, o sea, no quería, pero quería yo solita, quería estar yo solita, pero yo decía, pues, ¿cómo me voy a ir si necesitan de mi plata para poder sobrevivir, cierto? Ok. O sea, Tenías no se como esa puede. responsabilidad. Sí, total, total. De hecho, como les digo, cortaron servicios. A mi papá en sus locuras le dio por irse a vivir a Río Negro con mi mamá en una finca, aguantaban hambre. O sea, era una cosa impresionante. O sea, ustedes no se imaginan, mi papá pues como es que yo no lo culpo porque es que eso es un trastorno muy teso. O sea, Total. esa condición es demasiado tesa, la bipolaridad. La gente cree que están locos y no, o sea, es algo que lo tiene que manejar más su propia pareja y saberlo manejar que hasta la propia persona que lo está viviendo, porque Total. no saben dónde están, o sea, creen que lo que están haciendo lo están haciendo súper bien. Entonces yo por eso a mi papá no lo culpo de nada y mucha gente se me ha ido encima, mis tías, lo que ustedes quieran, pues las hermanas de mi mamá, porque qué pesar de mi mamá, pero ¿cómo haces eso? No, o sea, es que yo sé lo que es eso, yo lo he estudiado. El día que alguien lo estudie y lea lo que es una persona con bipolaridad, tiene que entender. Pues de alguna u otra forma lo tiene que entender. Eso es como si tenés una enfermedad terminal o alguna cosa. Eso es una enfermedad, eso es Total. una condición muy tesa. Sí, no, yo quería decir una cosa de eso y es que hace poco pues tuve un caso cercano de una persona pues que parecía que tenía como algo así, sobre todo una depresión muy severa y, y yo pues trataba de explicarle a la que era su pareja, le decía, es que tú tienes que entender que eso es una enfermedad terminal. O sea, la depresión no es un estado de ánimo, que la gente piensa mucho que es eso. Entonces, dice como, ¿por qué si esta persona lo tenía todo, entonces por qué hace esto? ¿Por qué si esta persona era así, por qué entonces ya se porta de esta otra manera? Y es con lo que tú dices, o sea, eso es una enfermedad terminal que muchas veces desafortunadamente termina con la muerte, porque es una enfermedad terminal. Entonces las personas toman decisiones sobre su vida basados en una enfermedad real. Eso no es un estado de ánimo ni como la gente quiera estar. Te lo No, entiendo nada. perfectamente. No, nada, y te dejas de tomar la pastilla 2 días y te enloqueces, así de sencillo, pues, y empezás a temblar y todo, o sea, es que yo viví O la con cosas mezclas muy con tensas. alcohol y eso es una bomba de tiempo. O entonces la mezclas con un analgésico, una pastilla para el dolor de cabeza y también no, eso es una cosa que es de cuidado, eso es un tema de cuidado. Total, es demasiado teso. Bueno, entonces, Quedaste embarazada. en embarazo de Samu. Primer nieto, primer hijo, primer bisnieto, primer sobrino, primer todo. O sea, eso fue la locura. Yo dije, me van a matar. A mí me va a matar mi papá y me va a matar mi mamá. Primero, pues porque ellos no querían que yo estuviera como haciendo, pues como tan joven, tener hijos, pero pues yo dije, no, o sea, y yo tampoco. Samu no fue buscado, pero fue amado, o sea, fue más recibido. Él, él me decía, mi mamá, ¿usted por qué dice eso? Y yo, mi amor, pues que no fue buscado, pero fue el más amado, pues porque es que era el primero en todo, el primer bisnieto, mi abuelita lo ama, para ella pues es una cosa impresionante su Samu. Entonces, eh, ya nació Samu, mi papá siguió en una cosa muy tesa, les digo que es algo súper teso. Pero entonces te fuiste a vivir con tu novio, te Bueno, casaste. bueno, pues Manuel, al ver pues como toda esa cosa en mi casa, pues que yo les digo, eso era, uno demostraba una perfección, ¿cierto? Se mostraba una perfección, todo súper bien. Mi padre era no, eso era lo más pinchado del mundo. Él salía pues como un postre, ¿cierto? Pero finalmente uno veía a mi papá en una esquina de Envigado borracho, caído de la borrachera, ¿cierto? Y había que ir a recogerlo. Entonces, Manuel me dijo, yo creo que pues yo no quisiera que mi hijo estuviera en este entorno tan teso, Lina. Pues yo creo que Samu, no, vámonos a vivir juntos, vemos a ver cómo hacemos, pues los dos ganándonos un mínimo. Ah, no, yo no estaba trabajando, porque cuando quedé en embarazo me sacaron, un amigo de mi papá. Entonces él solo,
se ganaba un poquito con más de un mínimo, ¿cierto? Pero el man la sacó, pues, y él es una persona muy responsable en ese aspecto, pues él la sacó y trabajó el triple y bueno, y ahí estuvimos. Yo no tenía ni idea, niñas, de coger una escoba, se los juro. Yo en mi vida había cogido una escoba. Yo en mi vida había sacado un arroz. Yo en mi vida había calentado un agua para un tinto. En mi vida. O sea, en mis 25 años, nunca, nunca, nunca. A mí no me gusta cocinar, me aterra, odio cocinar. Me meto a una cocina y me provoca como, yo digo, pucho, ¿yo qué hago acá? Y todavía, pero pues lo hago, ya me defiendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me voy a vivir con él... acaba rindiendo, se acaba rindiendo. Pucha, sí. No es que es tan simple como que si no te metías a la cocina te morías de hambre porque tu marido estaba trabajando, tú estabas en la casa, tenías que cocinar para cocinar, exacto. Trabajar en la casa, es que... Claro, y yo me inventaba las recetas que ustedes quisieran para que se me llenaran las quicas de leche, porque para el muchachito leche de tarro, por Claro, Dios, por claro. Dios, traíamos los pañales de por allá lejos. ¿Puedo decir país? No. Sí, Diga. claro. Sí, bueno, traíamos los pañales de Venezuela, cuando es Venezuela, No, sí, tan ok, caro. los pañales y los pañitos de Venezuela, porque era lo más barato, ¿sí me entienden? El muchachito se quemaba a un lado y yo decía, no, pues le echamos un poquito de panelita o con la leche materna, tiki, que eso locura, o sea, así. Okay. Después de todo lo que les estoy diciendo, porque vivimos demasiado bien, o sea, demasiado bien. Eso, entonces ya empezaste a tener una vida de familia con tu esposo y tu hijito. Y fue un momento en tu vida muy bacano. No fue tan chévere. No, no. A ver, sí, no, pues no puedo decir. Hay cosas muy chéveres, ¿cierto? Aprendí muchísimo porque el hecho de uno también ser independiente, también uno necesita saber hacer cosas del hogar, ¿cierto? Creo yo, siento yo que eso uno también lo necesita saber. Yo no lo había querido saber, pero pues ya tenés 2 hijos, un hijo a los 3 años hay que hacer una sopa, sí o sí, ¿cierto? Y yo ya decidí, pues yo hubiera podido abortar, pero no, o sea, esa no soy yo. Yo no, o sea, si Dios me lo mandó, aquí yo lo saco adelante a este muchacho, ¿cierto? Y Manuel es una persona muy machista, ¿cierto? Pero es una persona muy responsable. Entonces yo empiezo a hacer balanzas, ¿cierto? Pero yo le tenía que tener la comida a las 8, digamos. La coca se la tenía que tener, ¿cierto? Si no se emberracaba. Yo no estaba acostumbrada a eso, niñas. Pues yo no estaba acostumbrada a eso. Como les digo, yo tenía una vida muy bien, pero cuando él me conoció, sí, obviamente era diferente, pero pues mi papá nunca mostró ser como tan, o sea, sí era machista porque pues no dejaban trabajar a mi mamá, ¿cierto? Pero eso era muy normal en esa época, pero en esta no. Entonces, claro, empezamos con ese tire de afloje. Y yo... Lo que pasa es que yo creo que en esa época eso no se veía como machismo, sino como que el hombre sentía que él era el proveedor. O sea, el rol era muy definido, más que machismo. ¿Cierto? Yo te quería preguntar una cosa, Lini, y a la familia de tu esposo, ¿cómo le cayó el tema del embarazo, de toda esa cosa que no hemos hablado por ese lado? Mi suegra siempre me quiso mucho. Raro porque ella no es una mujer muy cariñosa, ¿cierto? Pero yo tuve muy buen feeling con mi suegra y se puso muy feliz. La verdad, se puso muy feliz. Ella ya tenía otros nietos y todo, pero la llegada de Samu fue chévere para todo, por parte y parte. Es de hecho muy querido por las dos partes, tanto por mi familia como por la familia de Manuel. Y ella conmigo ha sido muy buena persona. Pues se los digo de verdad, de corazón, lo digo, ha sido hermosa. De hecho, ella fue yo me fui a vivir a la casa de ella primero cuando tuve a Samu. Y ella fue la que me cogió la dieta, la que me metió al cuarto cerrado. Yo no sé qué le echan a uno como unas cosas. Yo no sé qué es eso, que le echan a uno como unas matas. Yo no sé, que no podía salir de ahí.
diría, para sanarle la dieta o cosas así. Eso para mí fue horrible, niñas, ustedes no se imaginan, yo estar ahí encerrado, pucha. Yo decía que eso es una vaina muy cultural, o sea, eso, pues hay personas que hacen como un ritual de cierre de los 40 días después de haber tenido el bebé o la dieta, como le dicen. Y yo pienso que eso es una cosa muy cultural. Todo el mundo tiene como sus agüeros respecto al tema del embarazo. A mí me pasó que cuando yo estaba embarazada de mi hija, la hermana de mi cuñado se murió. Y yo fui al velorio de la señora y las hermanas de mi cuñado me sacaron tallada. Que porque uno en embarazo no puede estar en un cementerio, ni en un velorio, ni nada por el estilo. Y yo dije, bueno, listo, no, pues yo venía a darles las saludes, pero bueno, entonces, chao, yo me voy. Se meten en unas cosas, sí, se meten en unas cosas horribles, entonces ve. Pero muy bueno que por lo menos por el lado de tu familia política, pues haya sido bien recibido, porque no podía haber sido un problema más. Sí, no, porque todos conmigo demasiado lindos y actualmente todos son súper queridos conmigo, me la llevo súper bien con todos, a todos los quiero mucho, al papá, a la mamá, a todos los quiero mucho y yo siento que me quieren mucho a mí. Bueno, cuando empecé, pues cuando estaba como en la dieta, a mí me dio una alergia horrible en los brazos, ¿cierto? Aquí empezó como todo con él. Me dio una alergia horrible en los brazos, eso me lo acordé ahorita que venía yo me rascaba y eran unas cosas horribles, unas llagas, y a mí me picaba, es horrible, y fue un hermano de él, medio hermano, con la esposa, y me decía, cochina, de rascar delante de todo el mundo. Entonces aquí empezó como todo eso, ¿cierto? Y yo me sentí tan mal, yo decía, ay, no, es una charla, y yo, ay, como una charla, sí, y menos con tu esposa que acaba de tener un bebé, pues que uno se siente como un fundillo horrible, inmundo, asqueroso, que uno se siente horrible. Bueno, entonces aquí empezó pues como toda la cosa con él, pasaron los días y yo conseguí trabajo cuando tenía 3 meses, Samu, me tocó meterlo a una guardería de bienestar familiar. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de 3 meses. Yo iba y le daba Kika. Eso fue muy teso, la verdad, niñas, eso fue muy teso. Pues a mí eso fue una cosa muy berraca. Allá de hecho se murió un niño, estando a un trabajo, estudiando allá. Y entonces para mí eso. En este momento, o sea, el recuerdo sigue siendo, o sea, lo sentís como un momento en tu vida muy duro, que lo viviste negro. ¿Se te hacía? No, ya no. No. No, ¿sabes por qué? Porque ese pelado es tan berraco. Samuel es un pelado que estudia, trabaja, es barbero, sale del colegio a motilar, se rebusca su platica, es juicioso, no se toma un trago, entonces yo digo, eso sirvió para que cogiera fuerzas, creería yo que eso viene desde uno muy chiquitico, ¿cierto? Cogió fuerzas, pues, y berracón. Linis, yo tenía la tía de mi ex esposo, siempre me decía una frase que yo pienso, yo no tengo hijos, pero me parecía muy valiosa. Ella decía que a los hijos siempre hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Sí, total. Porque cuando vos le das todo a tu hijo, él no aprende a apreciar correctamente el valor de las cosas y ni siquiera de las personas. Entonces, es por eso que a los hijos, y eso no significa que hay que ponerlos a pasar hambre, sino que las dificultades hacen parte de la vida, ¿cierto? O sea, a un niño no se le puede dar todo lo que pida, o a un bebé no se le puede dar todo lo que pida, porque literalmente se convierte en un niño malcriado, ¿cierto? Entonces, pienso que finalmente todo eso que pasó pudo haber sido un elemento extraordinariamente formativo en tu niño. Sí, y esto ayuda mucho, y aquí voy a hablar de Manuel, es súper estricto, o sea, él es como un ejército con el niño más que todo, con el grande, con Samu, él es demasiado exigente, pero también se lo agradezco impresionante, porque es que yo veo lo que ha hecho, porque igual yo de pronto sí soy la mamá alcahueta, pues para qué les voy a decir mentiras, yo soy la mamá alcahueta, pues, pero
él es mucho más estricto y yo sé que por él Samu también tiene mucho que ver donde está y también por mí porque también ha visto una mamá trabajadora 24/7, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí nos complementamos siendo yo un poquito más parcera de él. Él y yo somos más parceritos. Bueno, aquí viene, bueno. Dani, Sammy, bueno, yo seguía pues como con Manuel, igual como les estoy diciendo, mi mamá le tocó, se quedó sin nada, niña, sin casa, sin nada, le tocó irse a vivir para todas partes. Mi mamá vivía en todas partes, era como Con tu un papá. trampolín, donde una, no, Ya se habían separado. mi papá se fue a vivir donde mi abuelita, pero ya no tenían como, ya mi papá se había quedado sin trabajo, él se fue para Río Negro, como les digo, de allá lo sacaron como unos perros, porque no tenían que pagar el arriendo. Y yo ya tenía a Samuel, Dani, mi hermanito, estaba trabajando acá, entonces tenía que mantener. Entonces, mi mamá quedó así. ¡Fum! Mi papá se fue para donde mi abuelita y mi mamá quedó en el limbo. Entonces ella vivía un día donde una hermana, otro día donde una hermana, otro día se iba para Río Negro para donde otra hermana, o sea, con sus 3 corotos. Y yo con un bebé, tratando también de salir adelante. Entonces, sí, luego, finalmente, mi mamá siguió y siguió y siguió. Mi mamá, en una de esas, siguió y siguió y siguió. Que eso fue un 1 de abril a las 5 de la mañana. A mí me suena el teléfono y era mi papá. Mi papá me decía, Tatica, a Dani le pasó algo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es que pasó? Es que me llamaron de las Américas, que Dani está en las Américas. Yo, pa, debe estar borracho por ahí, se puso a agarrarse con cualquier man por ahí o cualquier cosa, no le pare bola. Mi amor, nos están llamando que tenemos que estar para él, pues necesita que esté toda la familia con él. Yo dije, no, aquí fue, pues aquí pasó algo muy malo. Cogí un taxi, yo no fui capaz de irme directamente para la clínica, sino que me fui para mi papá, mi abuelita vive ahí en la Guacatala, yo vivo en Envigado, pues yo vivía en Envigado, en Señorial, y cogí un taxi para donde mi papá porque yo no era capaz. A mí ya me había tocado recoger 2 veces a mi hermanito borracho, se había porreado aquí la frente, y borracho, y lo cosían y ya, y yo me lo llevaba para la casa y ya, ¿cierto? Me llamaban porque tenían mi número ahí, por si alguna emergencia. Cuando nació Samu, pasó mi número y puso el de mi papá. Cuando llegamos, ese día cumplía años mi mamá, le íbamos a hacer, cumplía hace 13 años, 50. Le íbamos a hacer, le íbamos a llevar mariachis entre él y yo, donde mi tía. Habíamos comprado todo. Entonces mi mamá esa noche, ese día por la mañana, les voy a contar esto primero, soñó que tuvo es que una pesadilla, que se desgarraba toda por dentro y que era enjuagada, pero mi mamá ya había cerrado de edad. Mi mamá cerrada como yo a los 40, yo también ya estoy menopáusica, a mucho honor. Y le salió, se chorrió, ¿cierto? Chorreada, soñó mi mamá que como que le había venido y se fue corriendo para el baño. Cuando se fue corriendo para el baño, yo la llamé, mami, nos encontramos en las Américas. Dani está allá, no sé qué tiene, no nos dijeron nada. Mi tío Mauricio me llevó a mi mamá y a mí, un hermano de mi papá, a mi papá y a mí, perdón, nos llevó cuando estábamos en el puente de la 80, mi papá, mi tío y yo, me llamó mi tía y me dijo, Linita, no te demores que tu hermanito le dieron un tiro en la cabeza y acá, en la frente, y tu hermanito está muy mal, está demasiado mal. A ver, no hay cómo describirlo, es una sensación de rabia, de dolor, de tristeza, de por qué, que en el momento en que de pronto ya estábamos otra vez saliendo un poquito entre todos, por lo menos él y yo, mi papá seguía con su depresión y alcoholismo, pero no estaba pues como tan horrible, ¿cierto? Y yo decía, pero qué necesidad, pues, ¿por qué la vida nos está golpeando de esta forma?
Cuando yo llegué con mi papá, entramos a la UCI y mi mamá tirada encima de mi hermanito el día de su cumpleaños, gritando, Dios no te lo lleves, no, tiene que haber un milagro. El médico me llama y me dice, usted está mejor, y yo, de más, pues. Decía, por su hermanito no hay nada para hacer, no hay nada para hacer. O sea, tu hermanito Yo tenía creo que muerte cerebral. tenía muerte cerebral, la bala entró, hizo esto y acabó con todo el cerebro. ¿Cuántos años No tenía sabía. tu hermano? 26, Muy joven. hermoso. Y entonces el médico me llama y me dice, Lina, ve, hay que hablar con tus papás porque realmente, pues vamos a hacer, yo no sé qué era lo que le iban a hacer niñas, pues como le iban a inyectar es que un medicamento, a ver si el cerebro reaccionaba y hasta el mediodía, no nos decían, esto fue a las 5 de la mañana. Esa clínica era así, eso no le cabía un alma, o sea, eso era ríos de gente. Yo no sé cómo se dieron cuenta, en todo caso, yo no entendí, yo, pero Daniel, pucha, Daniel, un pelado trabajador, él no le hace nada a nadie, no es ningún matón, o sea, mi hermanito, pues, a mí fue la policía, sí, dime, Clary. Fue una pelea, fue una bala perdida. No, nunca se supo qué fue. Yo vi el video, a mí me tocó ver ese video. En el video solamente se ve un man que sale y punto. Ok. Es en una discoteca que no es buena, pues no es tan chévere, pues no va gente como tan chévere, ¿cierto? Fue rumbeando Entonces, entonces. sí, a mí me callaron, me dijeron, no puede hablar, no puede decir absolutamente nada, ni puede opinar. Ujú. Sí, esa es la realidad de este país. Sí, qué impotencia. En todo caso, pues Dani llegó vivo, seguía vivo, y vivo, y vivo, y no se moría. Y no se moría, y no se moría, pues estaba conectado, pero esperábamos que se muriera conectado, ¿cierto? Pues porque es que la desconexión es muy tesa, pues uno tomar la decisión de desconectar, eso no es chévere. La verdad, uno en ese momento no es chévere. Cuando nos llegó alguien a decir que necesitaba un órgano, yo, parce, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es que necesitamos un órgano? Pues, ¿qué me quieren decir? Yo me fui para el oratorio, yo rezaba y yo le decía a Dios, pues decime qué hago, decime qué les digo a mis papás no están aquí, no, o sea, yo soy la que estoy como mejor. Y entonces mi papá me dijo, entonces yo salí de ahí, yo dije, no, qué necesidad, o sea, mi hermanita de que yo cumplía en marzo, él me había invitado a almorzar ese día de mi cumpleaños, él lo mataron en abril, en marzo, y él ese día me había dicho, hey, escucha, él me decía así, hey, escucha, si yo quedo en silla de ruedas, mátame, no me vas a dejar sufrir, ¿por qué? No sé, niñas, se lo juro, por Dios, o sea, no sé, llegamos y nunca salíamos como así, que él me invitara a almorzar, no, nos amábamos con el alma, porque nos amábamos y él era mi polvo a tierra, era mi compañía, era mi todo, o sea, mi todo. Dani era conmigo para todo, para lo que yo necesitara. Entonces salí y les dije a mis papás, ¿ustedes creen que Dani quisiera estar ahí? Tiene muerte cerebral, no hay nada para hacer por él. Ya hablé con el médico, ya hablé con el neurólogo. Un hermano de mi papá me llama y me dice que yo era una bruta. Ay, no, me pasaron cosas horribles. Yo me acuerdo de muy poquito, o sea, yo tengo como muy poquitos recuerdos, pero eso sí me acuerdo que a mí como se me ocurría. Pues es que a mí como se me ocurría desconectar a Daniel, sí, él es psicoanalista, pero pues, ¿qué tiene que ver? Pues es como si esto me lo estuviera diciendo que, no sé, un ingeniero, pues, ¿sí me No, y entendés? sabes que, Linis, que es que de todos modos, en ese momento tan doloroso, vos eras la cabeza de tu familia, independientemente del mismo dolor que tú sintieras, porque te aseguro que probablemente sentías el mismo dolor que tu papá y tu mamá, pero tú tenías que asumir
la responsabilidad de tomar una decisión o de invitar a tus papás a tomar una decisión con respecto a la situación de tu hermano. Entonces, no creas en serio, o sea, esas palabras en medio del dolor, en medio de la tristeza, uno a veces puede decir palabras que no son las correctas, y probablemente eso fue lo que le pasó a tu tío, que en medio del dolor dijo lo que no era, ni lo que era, no lo que era correcto. Probablemente hoy hasta se pueda arrepentir de eso que te dijo, ¿cierto? Hace poquito me arrepentí, yo lo perdoné. Ajá. Probablemente él también no estaba en sus cabales, ¿cierto? Y es muy fácil siempre opinar sobre lo que hacen los demás, es muy fácil, ¿cierto? Pero cuando ya es uno el que está metido en la situación, el asunto es diferente. Entonces probablemente eso fue pues como, o sea, lo que te quiero decir es que en medio del dolor, eso fue lo que le salió a él, pero tú en medio del dolor también te tocó asumir el rol de ser como la cabeza más fría ante una situación tan dolorosa para ti, porque tú acabaste de decir que tú amabas profundamente a tu hermano. Sí, y ahí me tocó decirles, no, papi, mami, desconectémoslo y donemos los órganos. Si él vino a este mundo a eso, pues hagámoslo, pues. Es que yo como que esos recuerdos veo es a mi mamá. Es impresionante como uno como mamá entrega a sus hijos, ¿cierto? Pues es que mi mamá le decía a Dios, así como me lo entregaste, te lo devuelvo. Y a mí eso me partía el alma y yo decía, mamá, ya, pues me vas a matar. Y mi papá, yo decía, ¿yo qué voy a hacer con mi papá? Pues yo le decía a Daniel y yo, parce, ahí acostado, y yo le decía, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Yo qué voy a hacer sola con mi papá, con un muchachito, con un marido machista horrible? Pues, ¿por qué? Pues, ¿qué necesidad de esto? Y bueno, mis papás me dijeron, Linita, sí, tomemos la decisión, no lo vamos a hacer sufrir, no es justo con Dani, un pelado, pues, que es un berraco, pues, que día a día nos demostró ser un berraco. Pues, le pasaron muchas cosas y siguió. Y bueno, y donamos todos los órganos, fueron 35 personas que se salvaron, gracias a Dios. Eso me parece muy bonito, pero siento que fue algo como muy frío de parte de la clínica, sí, y algún día se los dije y se los expresé, porque en ese momento es muy angustiante para uno como familia, porque es que lo tienen que sacar como sin que el corazón se pare porque daña todos los órganos. Ver eso es muy berraco, niñas, o sea, ver esa impotencia de mi mamá, como verlo vivo y que le entreguen una caja, ¿cierto? A mí sí me tocó verlo ya muerto, que fue algo muy fuerte para mí, porque pues alguien tenía que recibir el cuerpo de mi hermano a la policía, porque fue muerte así. Entonces yo lo recibí y eso hasta hace muy poquito, pues no, todavía tengo sueños con Dani, que cierro los ojos y yo no veo a mi Dani, yo veo lo que vi de último, y eso me ha ocurrido mucho en la vida, eso me ha ocurrido. Estoy en terapia psiquiátrica y psicológica, estoy en terapia y no me da pena decirlo y me encanta, espero felizmente que lleguen mis terapias, porque pues eso uno solo no es capaz. Claro, súper. Eso no tiene como. Bueno, al tiempo, más o menos a los 3, 4 meses de que se muriera Dani, él no quería mucho a mi esposo. No le gustaba. Pues no, me decía, no me gusta cómo te trata. Pero él era como muy así, ¿cierto? Y mis papás tampoco. Entonces, más o menos a los 3, 4 meses me separé, porque hubo momentos que yo sentí que no había un apoyo por parte de él en medio de mi tristeza. Él nunca entiende que las personas que tenemos este tipo de... Yo tengo trastorno afectivo bipolar, yo estoy medicada y
y mientras me medico estoy muy bien, mientras no, pero pues yo mi medicación la tengo súper estricta porque yo sé lo que es eso es horrible sentir esa cosa tan horrible. Entonces, él nunca entendió eso. Él Yo nunca, tengo una pregunta para Caro. ¿El trastorno bipolar es lo mismo que el trastorno afectivo bipolar o son dos cosas No distintas? es lo mismo. Ah, Lo ok. mismo. Ujú. O sea que tú crees, Lina, que lo tuyo es heredado finalmente, pues también de tu papá, ¿vale? Totalmente heredado, sí. Ujú. Y yo no sabía, pues ¿Y porque yo no hace era como cuánto mi lo estás papá. trabajando? Hace 2 años. Ah, Hace 2 años me diagnosticaron pues hace 2 años estoy medicada y yo me estoy sintiendo bien, pero sí tengo como unas crisis, ¿cierto? Pero pues yo creo que ya les voy a seguir contando porque es normal. Es normal porque yo sigo. ajá. Entonces, yo me separé y yo dije, no, pucha, ya no más. Pues este man me quitó el carro que yo trabajaba, porque como les digo, soy comercial por fuera, pero teníamos un carro para los dos, pero lo manejaba yo, porque yo era la que estaba en la calle, él era más que todo en una oficina. Entonces, en esta primera separación, pues que solo llevamos una, es que dos, ya me separé otra vez. La crisis del España Entonces, en mi corazón. la crisis. Entonces, en esa separación, pues, él mostró ya su patanería, ¿cierto? Siento yo, porque pues yo me quedé con el niño, me fui a vivir con mi mamá, me llevé a mi mamá para mi casa, entonces yo decía, ay, pues pucha, ya todo como tan perfecto, ¿cierto? Ya mi mamá no está de casa en casa, de brinco en brinco, ya está conmigo y ya. Y yo me quedo con mi mamá y voy a ser súper feliz. Entonces me llevé a Samu, mi mamá pues con Samuel, entonces vivíamos los tres, él se fue, se me llevó el televisor, la cama, él siempre ha ganado más que yo, ¿cierto? O sea, a él siempre le ha ido mejor que a mí. Entonces, pues yo decía, pues pucha, este man tiene que comprar una cama y uno. O sea, para mí iba a ser súper teso. No teníamos apartamento propio, entonces él, pues eran servicios, mercado y todo eso, pero pues la verdad yo no ganaba mucha plata, yo no estaba ganando muy bien, porque apenas había empezado a trabajar. Esperen que no me acuerdo. Ah, sí, recién había empezado a trabajar en la empresa que tanto amo y amaré hasta el día que me muera. Eh, pero apenas estaba empezando y uno como comercial es súper difícil, ¿cierto? Hay que coger cartera, todo eso. Listo, nos separamos más o menos 8 meses y él empezó a buscarme yo sola, pues yo no había conseguido como un mancito ahí, pero como que muy maluquito. Pues también como yo, ay, pero ¿por qué todos están como tan maluquitos? Después me reencontré con mi exnovio de hace un mundo de años y yo, ay, no, qué pereza. Entonces yo dije, pues bueno, y él empezó, pero la verdad yo sentía que yo ya no lo quería. Pues yo ya sentía como que, ay, yo prefiero comer huevo con arroz, pero ser feliz. Y mi mamá encima, ay, mi amor, vuelva con él, es el papá de su hija. Entonces por eso les contaba todo lo anterior. Y entonces, y él buscando más o menos a los 8 meses, buscándome detrás y caí. Y volví con él. A mí me embarazan, les digo, vea, dándome un pico en la mejilla. Pedazos tin de una. O sea, ese día fue. Nosotros volvimos en diciembre. Yo me tuve que quitar el dispositivo por temas pues de salud, ¿cierto? Y en abril, embarazo. El embarazo. Dios mío. Les no fue como tan chévere, pero porque yo sabía que no tenía dispositivo y podía pasar, ¿cierto? Y no me estaba cuidando, obviamente, pues él era mi esposo, ¿cierto? Pues ya tantos años que en embarazo de Celes. Bueno, uno cree que los hijos son, son como la unión de un matrimonio y eso no es verdad. Y yo se los digo, y aún estando casada, eso no es verdad.
sea, si uno no está ahí con la persona, si uno no sale con esa persona, si uno no comparte con esa persona, lo más importante, pues como esos momentos a solas, eso, los hijos no, o sea, los hijos más fácil que juntan, yo creo, Es más verdad, fácil que juntan, o es sea, verdad. porque somos personas totalmente diferentes, creamos diferentes, entonces el uno dice una cosa, el otro dice otra, la otra dice otro, entonces yo digo, si van a volver con alguien, no queden en embarazo de uno, porque cuídense, niñas, cuídense, hay mucho para cuidarse. Entonces, tuve a mis Celes, hay una princesa hermosa, Así con los ojos tuyos. sí, Sí. Ah, no, divina. Hermosa. es Y hermosa. Samu también. Y Samu también. Tiene los ojos. No, está muy chiviado. Tienes como miel, como miel. Los de Samu son mi hermanito los tenía miel, los de Samu son muy parecidos a los de mi hermanito. Ok. Entonces, bueno, ya nació la chiqui y bueno, a mí me empezó a ir muy bien ¿puedo decir la empresa o no? Sí, claro. Sí, en Neurocerámica, porque es que yo la amo con mi alma del alma. A mí en Euro me iba súper bien y me empezó a ir súper bien, me apoyaron horrible, me empezaron como a ascender, pues no era como yo no he estudiado, eso suena tan feo, yo no terminé mi universidad, entonces pues es muy difícil ascender, ¿cierto? Y yo con 2 niños me parecía súper duro entrar a la universidad. Me parecía demasiado teso con marido, 2 niños y uno comercial todo el día en la calle. Me parecía muy teso, ¿cierto? Entonces, a mí me empezó a ir bien, pues a él también, entre los dos, haciendo una familia, bacano, pues les digo que fueron días, él era muy celoso anteriormente, cuando me quería, era muy celoso. Es que cuando Ya me no. quería. Pero en esa segunda, Pero yo no digo, en esa yo no segunda digo que temporada mejoró tu relación con él. O sea, ya estaban unos bien. días, sí. Ujú. Sí, unos días mejoró, él cambió mucho, él me prometió muchos cambios y muchas cosas. De hecho, como yo les digo, yo creo que cuando uno está bien con una persona y estamos como acordes a lo que queremos juntos, formar una familia y salir adelante es súper fácil. Pues, o sea, te va bien a vos, me va bien a mí, nos va bien a los dos, pues yo creo que eso es demasiado importante, pero eso uno lo ve ya cuando ya está como más grande, como está como más maduro, ¿cierto? Y sí, empezó a mejorar mucho la relación, mucho, bacano, porque él es un man que así todas digan qué delicia, no se toma un trago, no sale, juega play, juega play, juega play. Entonces, él es más, y es un man juicioso que es del trabajo para la casa, de la casa para el trabajo. Entonces, él no va como qué hacer, que uno diga, está con otra vieja, pues no, o sea, no, o estaba por ahí con amigos bebiendo, no, pues el man es muy juicioso, él es muy juicioso como en ese aspecto. Entonces era muy chévere porque igual los dos estábamos como alineados en eso, pues yo tampoco he sido pues como no, sí he sido rumbera, sino que yo no, pues ya después de los niños me cansaba mucho para rumbear. Pero en Neurocerámica conseguí un grupo, el acabose, y entonces en las fiestas y todo, yo era la primera que terminaba con todos y pues rumbeando. Yo era pues, entonces eso para él era horrible, pues, era horrible, pues que yo decía que boba, yo no estaba haciendo nada malo, pues confía en mí, pero a mí tampoco me gustaba quedarme encerrada, es que yo soy una mujer, pues como No, les digo. es una comercial. Una persona comercial es una persona sociable, conversadora, una persona a la que le gusta compartir, que le gusta estar con otras personas. Entonces, obviamente, es también cortarle las alas a una persona que tiene esa esencia, ¿cierto? Sí, total. Sí, entonces, bueno, pero como les digo, unos años bien, los dos bien, hasta que llegó pandemia. Pero, ojo, cuando yo volví con él, una de las cosas era, yo vuelvo con usted, pero mi mamá tiene que vivir conmigo. Yo a mi mamá no la voy a dejar de aquí para allá y de allá para. Esa es la condición, usted verá.
pues ya muy berraco, lo siento, vivir con la suegra, qué duro, lo que usted quiera, pero esta soy yo. Esto es lo que a mí me tocó. Usted conoce mi historia. Ya es su decisión. Si quiere, bien. No, hágale de una. ¡Pam! Pandemia. 5 personas viviendo en un apartamento. Suegra, 4 personas, suegra, perro, niños chiquitos. Ahí yo siento que la relación se afectó otra vez mucho, ¿cierto? Porque pues yo era con mi mamá y los niños en la sala, tratando de hacerles juegos y el otro jugando play y esperando que se le hiciera la comida. Entonces vuelve el machismo a este matrimonio, ¿cierto? Es que su mamá es muy metida, es que su... Y yo, ¿qué más va a hacer si estamos en un apartamento 4, de 5 personas? Pero yo ya me angustiaba, yo, mami, hable pasito. Era tan incómodo, niña, era súper incómodo. Y el otro encima dice, y yo, mami, no. Entonces, claro, y yo, pues, es que cuando te contás a mi mamá, yo te dije tan. Bueno, entonces empezó otra vez esta cosa. Yo siento que desde el 2020 él y yo venimos muy aporreados. Yo me quedé, pues nos quedamos como sin trabajo, como 2 mesecitos, Euro dijo, no, pues, o nos pagaba la mitad del sueldo, algo así. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, en todo caso yo sobreviví bien, pues yo seguía con mi empresa segura, pues yo estaba ahí bien. Cuando, bueno, y yo ya sentía, hay gente, miren, yo a veces pienso, a mí en pandemia me pasaron muchas cosas, se me quemó el nevecón. Cuando empezamos la pandemia, que todo estaba cerrado. Todo el mundo decía, pucha, ¿qué es ese problema tan horrible? Yo ni siquiera ya veía eso como un problema. Yo decía, ay, no, eso se soluciona y ya. Pues la carne la mandamos, porque a esta le dio es lo que les digo, es muy responsable, por comprarse un cerdo completo y un ternero completo. Entonces la tapó no sé qué y se quemó el motor de la nevera. Acabadita de comprar y todo cerrado. Entonces, para mí eso, y todo el mundo que qué problemas tan horribles, se me filtró agua en la cocina y hubo que tumbar la cocina porque se estaba levantando todo el piso, estaba dañando, no, lo que ustedes quieran, o sea, la casa tuvo que volverse al revés. Pero una de las cosas que yo digo aquí es, hay veces le ponemos como a la vida, como es unos problemas que se pueden solucionar tan duros, sabiendo que lo realmente importante, por ejemplo, es la salud, o sea, que tendríamos que ser como tan cuidadosos con ese tema todos y saberla como amar, como querer, como, pucha, tengo salud, nadie sabe lo que es solamente pararse. Y entonces por eso yo les digo, para mí eso no es un problema, pues para mí eso ya no se volvía problema. Yo decía, ay no, entonces histérico, porque yo decía, a mí que a esta no le importa nada, y yo, pero pucha, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer o sea, nada, pues como un huevo, pero el huevo no se tiene que poner en la nevera. Pues mientras tanto, 8 días, no sé, mientras se puede solucionar, bueno, se solucionó. Entonces era como un paréntesis de ahí para que supieran que yo ya como un tipo, como a los problemas que tantas personas dicen, pues pucha, qué problema, yo ya como que, ay, no, eso soluciona. Ay, qué bobada, otro día será, pues no pasa nada. Sí, bueno, en el 2000, todos los niños quedaron como muy afectados con esa pandemia, ¿no? Pues o muchos, ¿cierto? Más que todos los que dejamos como en apartamentos. Quedaron como muy afectados, como más que todo mi hija, la chiquita Celes, tenía 5 añitos y ella, como ese encierro y esa cosa, la afectó mucho. Estudiar en línea, eso le dio súper duro, horrible a ella. A ella le diagnosticaron TDAH y TOC, ya les voy a contar. En el 2021 pasó pandemia, nosotros fuimos, como nosotros estamos en el sector de la construcción, que fue como el primero que soltaron, pues que empezaron a abrir y dejaron que empezáramos como a trabajar. Entonces nosotros ya empezamos a trabajar más rápido que todo el mundo, pero los niños se quedaban encerrados todavía, los niños no podían salir, no había colegios, nada. Entonces ya pasamos al 2021 y
Y eso fue, no, entonces todo ese año con mi papá en pandemia estuvo como medio, bueno, a mi papá le dimos un carro para que hiciera Uber. Cuando ya después de todo, mi papá fue a Alcohólicos Anónimos, estuvo un tiempo en Alcohólicos Anónimos, se recuperó, ya yo era la que le manejaba las pastillas, entonces yo le organizaba las pastillas a mi mamá perfectamente y la empleada de mi abuelita le daba la pastilla a la hora que fuera porque él era muy desordenado. Mi papá terminó tomándose un matarratas y me tocó recogerlo en policlínica, loco. Eso fue en el 2019. Entonces sí me acuerdo perfectamente. Suicidio. Sí, mi papá se trató de suicidar 2 veces. Se tomó unas pastillas Xanax, se tomó como 5 y casi no lo sacan de allá. Llegamos a la clínica de Las Vegas y mi papá estaba con el azúcar en 700, pues era una cosa loquísima. Con mi papá a mí me tocaba recogerlo en cualquier parqueadero que ustedes supieran porque se le subía el azúcar de todo el trago que se había tomado. Y ya lo último no tenía plata, entonces era puro alcohol etílico. O sea, ya lo último mi papá era alcohol etílico, que no tenía punto. Entonces, ya mi papá venía, entonces nosotros le regalamos un carrito y fueron por ahí 2 añitos, sí, 2019 y 2021, porque el 2020 no lo contamos, estuvimos encerrados. Y el 2000, finales del 2020 creo que fue, o el 2018, 19, algo así, que mi papá le regalamos un carro, él y yo, mi esposo y yo, y empezó a hacer Uber. No, niñas, la felicidad de mi papá. No, de esa manera, ya después de que se recuperó, estuvo en Alcohólicos Anónimos, como les digo, yo lo acompañaba, consiguió su novia y su novia lo acompañaba, consiguió una novia y su novia era súper pendiente de él y súper bien. En el 2020 mal, pues imagínense, sin poder salir un pobre viejo, nada, sin tomarse un trago, imagínate, pues uno encerrado ya recuperado, ya lista en Alcohólicos Anónimos, ya estaba con diploma y todo de que lo había logrado. Pues pucha, entonces fue duro para mi padre y ya a finales del 2020, mi papá para atrás. Niñas para atrás, la cara era como amarilla, el color de su piel era como amarillo. A él le había dado un cáncer antes de que mi hermanito se muriera de próstata, pero le hicieron pues como todos los tratamientos y él salió pues y bien. Y mi papá re mal, para atrás. Los pies súper hinchados. En ninguna clínica me lo recibían. En ninguna clínica. Yo era de clínica en clínica. No, aquí no lo recibimos. Mi papá mal. O sea, María. Estábamos en pandemia, entonces no lo recibían. Ya entendí. Ajá. Sí, estábamos como en lo último de la pandemia, ya terminando la pandemia y eso estaba hecho una nada de la salud. Entonces no me lo recibía, no, que eso no es urgente, que pida una cita por la EPS, que pida no sé qué. Y eso en enero, a mí me dio un cólico de esas piedritas en la vesícula, ¿cómo es que se llama? Cálculo. Sí, cálculos de vesícula, y esos son unos cólicos horribles, y para la clínica, eso fue en febrero del 2021. Para la clínica, yo estaba entrando a que me operaran, había que sacarme eso rápido, y me llama mi mamá me acompañó y me dijo, Linita, su papá le acaban de entrar a UCI. ¿Y yo qué? Sí, mi amor, lo llevó el tío y acaba de entrar a UCI. Y yo aquí, pues, en todo caso me operaron, me tenían que operar sí o sí. 3 días pasaron y me fui yo para donde mi papá, re mal, ya niñas, mi papá muy desgastado, él fumaba mucho y no lo dejaban fumar, entonces ya era depresión, ya era ofuscación, ya quería salir, los médicos no me decían nada, ya no había nadie, eso no era nadie, eso es en plena pandemia, eso nadie le daba razón a uno de nada, o sea, yo era como,
¿qué tiene mi papá? O sea, díganme qué tiene. Hasta que por fin un médico se apiadó de mí. Y yo, digamos, pero ¿qué tiene mi papá? Tu papá tiene un cáncer terminal, tu papá está fundido de cáncer, todo el cuerpo, ya cogió absolutamente todos los órganos. Mi papá tenía un daño de estómago, niñas, que eso no terminaba, eso era entonces hígado no tenía, estaba vuelto nada. Y yo, en serio, se va a morir. Y me decían, es que no tenemos nada para hacer por él, lo único que podemos hacer es de pronto le podemos poner un medicamento. Y yo, no, venga, no. Yo, no le hagan nada a mi papá. Entrégueme a mi papá, yo me lo llevo para la casa, médico en casa, que le hagan como los cuidados paliativos que él más, sí, o sea, que tenga una muerte digna y tranquila. Entonces me lo entregaron, mi papá, aún mi abuelita vive, tiene 94 años, entonces vivía con mi abuelita, y mi abuelita, y yo a la abuelita, el papá ya están las últimas, ya. En todo caso, el 28 de marzo se murió mi papá, del 2021. Yo tenía un paseo con mi familia, pues con los 4, mis 2 hijos y Manuel, íbamos para Disney en marzo, en abril. Íbamos para Disney, habíamos aplazado ese paseo, lo que ustedes quieran, porque mi papá estaba mal, ¿cierto? Yo estuve más o menos 1 mes y medio con mi papá levantándolo, a mí me tocó todo, porque pues una enfermera diaria valía mucha plata y yo solita pues no podía también, ¿cierto? Yo tenía mis 2 hijos, yo tenía la enfermera, yo la pagaba en las noches para yo poder irme a descansar con mis niños, pero yo en el día era o la novia de él, que yo también estaba en la mitad de mi mamá y la novia, y yo aquí, yo, Beatriz, un momentico, mi mamá, yo lo quiero cuidar, y él, no, es que yo no quiero que su mamá me cuide, yo, pero ¿cierto? Entonces yo era la que me encargaba de todo. Yo paraba, mi papá medía 1,96, era una cosa gigante. Entonces párelo, acuéstelo, cámbiele el pañal, era impresionante, o sea, era impresionante con mi papá. Entonces yo estaba rendida y acababa de operar de la vesícula, como les conté, yo no me recuperé. Entonces yo era con esos dolores aquí tan impresionantes todavía, y seguía pues con mi padre, yo no lo podía dejar pues como vuelta a nada. Entonces claro, eso fue más o menos 1 mes y nosotros habíamos comprado los tiquetes desde hace tiempos y nosotros posponíamos hasta que mi esposo, cuando mi papá se murió, me dijo, sí nos vamos. Y yo, obvio, pues ¿por qué no nos vamos a ir? Mi papá feliz de que nos vayamos. O sea, finalmente tu papá se murió. Mi papá se murió el 28 de marzo. Y entonces, y yo, no, mi papá feliz de que nos vayamos, en el cielo feliz, debe estar matado que nos vamos a ir. Llegamos al counter cuando nos dice el niño pues que nos atendió, Samuel tiene COVID, no pueden viajar. Yo con 2 muchachitos en el aeropuerto a las 6 de la mañana me volvieron. Los 2 niños chillaban. No, pues obvio, imagínate. Yo COVID, pero nosotros nos hicimos esa prueba y nosotros revisamos y decía negativo. Ay, no, Lina, perdóname que me ría, pero es que... No, no, es que de verdad. Es comedia, te lo juro, o sea... Sí, no, es una película de terror con comedia, reíte que yo me río mucho, a veces me duele, pero me río mucho, y de ese momento me río mucho ya, pues ya. Pero es que es muy bonito que vos seas capaz de reírte de lo que uno, como dice uno, se ríe de su propia desgracia. Pucha, es que eso es increíble que vos tengas esa... Y entonces perdieron el viaje, perdieron todo. Perdimos todo, en esa época había que pagar todos los parques anticipados porque era pandemia, entonces uno tenía que reservar los cupos de los parques o no sé qué, imagínense pues. Sí, claro. Pucha, niñas, entonces devuélvase, enciérrese, merque, porque pues no había mercado, nos íbamos a ir 20 días para Orlando. O sea, no había un cubo de arroz, o sea, en mi casa no había nada. Cuando me llama mi empleada de toda la vida, ay, niña, estoy con un COVID horrible,
se cayó de la fiebre y se partió los 2 dientes, pues fue una cosa impresionante. En mi casa eso nos dio muy duro. A Samu y a Manuel, a ver, a Samu y yo, cuando llegamos, yo me toco, ardía la fiebre, y yo no tenía nada, y mi examen había salido negativo. Samu estaba en 39, el niño, ¿cierto? Manuel y Celeste súper bien. Entonces ellos dos se encerraron en mi pieza, yo me encerré en la pieza de Celeste y Samu se encerró en la pieza de él y dijimos, no salgamos, pues, para que no les peguemos a ellos como algo más fuerte. Y entonces Manuel era el que nos atendía y nos llevaba la comida, entonces le tocaba pedir, porque si yo no sabía coger un arroz, él no sabía abrir una carne, así literal, para que no diga nada, pues él tampoco sabía hacer ni un mico. O sea, no, para eso no servíamos ninguno de los dos. Entonces, él era el que nos daba todo. Entonces éramos a punta de caldo y él nos atendía, pasaron los días, nos empezamos medio a mejorar. Samu no, Samu muy congestionado. Eso tomamos de lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes crean. Si me echaron de sus baños, cuando les conté, me tomé todas esas matas y hasta más. O sea, yo me temé la morí. No tomas tipo clorito, ¿no te acordás que hubo una gente que tomaba cloro? Sí. Porque eso, pues, limpia. Sí, que para limpiar, sí, tomé, yo fui la que tomé, yo le escondí a todo el mundo. Porque yo necesitaba estar bien para todo este mundo de gente, estos manadas de llevados. La muchachita bien chiquita. Ay, no. Entonces era insoportable, el papá no le hacía nada, no le jugaba nada, si no era la cosa, veámonos una película. Entonces, transcurrieron los días y yo me empecé medio a mejorar con una tos fuerte, pero pues ya estaba como mejor. A nosotros nos cogió, yo no me acuerdo cómo se llamaban esas cosas, pero una muy fuerte, pues eso, la coreana o no sé qué, yo no sé cómo se llamaba eso, porque yo no veía nada de eso, ni noticias ni nada, me parecía impresionante. Cuando llegó un día y Manuel me decía, me duele aquí, como más raro. Y yo, ay, en serio, cuando lo toco, ardió de la fiebre. Y yo estaba ardido de la fiebre 10 días después. Todos les estoy diciendo, 10 días después, él sin un estornudo. Le dio un medio dolor de cabeza los primeros días y ya. Me duele como acá. Y yo, ¿pero qué pasó? No sé, me siento raro, me estoy sintiendo raro. No voy a respirar, y yo. Celeste veía a su papá porque tosía y Celeste se va a morir. Mami, yo no me quiero quedar sin papá como tú. Ay, mami, por favor, no me quiero quedar sin papá como tú. Llamé a Emi, yo llamaba a Emi. Niña, mamá, después de un COVID de mi papá de la vesícula, yo estaba mamada, o sea, yo estaba rendida. A mí no me daba el cuerpo, yo decía, yo hago un frijol y me desmayo. Manuel empezó mal, oxigenación, 70, 60, 50. Ay, Dios. Yo llamaba a Emi, Iván, está mal, pues está, o no lo recibe. Yo lo llevaba a Sura, lo llevaba a que le hicieran exámenes, tiene neumonía. Tiene COVID y tiene neumonía. Los pulmones están muy afectados, pero no lo podemos recibir de buenas. Varias veces. Hasta que un día este man se puso morado, negro. Un día llegó el médico, ese día. Llegó el médico y me dijo, él no está bien, él está muy mal, él está muy grave. Se le está bajando ya demasiado la oxigenación. Los signos están muy regulares. Yo creo que lo mejor es que no lo llevemos. Entonces díganme, yo tenía que ir con él. Con Samuel, casi asfixiado. Y Celeste, una niña de 5 años. Y yo para la clínica. Yo decía, ¿yo qué hago? No podía llevar a los niños donde mi mamá ni mi suegra, porque pues qué peligro. Hasta que el médico me dijo, no, ya la niña no tiene nada.
vaya, yo la espero acá, lleve la niña y nos vamos con Manuel porque él está muy grave. Yo voy a ir pidiendo la ambulancia, que eso se nos puede demorar 4 o 5 horas, porque está muy demorado y aquí yo me quedo con ustedes, yo no me puedo mover de acá porque Manuel está muy mal. O sea, era con las uñas negras, la lengua se le puso negra, la encía era blanca, o sea, ya no tenía oxígeno. Yo nos llevé a mi mamá, a la niña de mi mamá y mi suegra, y yo dije, ustedes verán qué hacen, yo no sé, se las regalo, pues yo no puedo más. Cuando ya, tipo, eso fue que él desde muy temprano me estaba llamando y yo no me levantaba ni. Yo me sentí súper mal, porque yo estaba que no podía, y eso me lo sacaba mucho en cara a él. Pero la verdad era que realmente yo estaba muy cargada, ¿cierto? Ya ni siquiera, no, yo no me siento culpable porque yo estaba muy cargada, o sea, yo estaba muy cargada de, primero, dolor con la muerte de mi papá, segundo, dolor físico con mi operación, y tercero, con el COVID. El COVID lo deja a uno súper, súper, súper llevado, pues sin fuerzas. Él desde muy temprano me despertaba y yo no era capaz, pues yo no me despertaba ni a las malas. Cuando ya llegó, pues la ambulancia se demoró por ahí sí 6 horas y el man en sí, pues el médico súper pendiente porque él se iba y volvía y se iba, como que se le iba la oxigenación, no sé. Ya salimos pues para la clínica y lo llevamos a la misma clínica que se murió mi hermanito. Eso para mí fue muy fuerte porque cuando yo no me lo iban a recibir, que no es que no hay como, no hay dónde meterlo, y yo no en el baño, pero pues usted no me puede volver este man a mí, o sea, este man se me muere, yo me muero de una, yo tengo 2 hijos, bueno, al fin yo me arrodillé al médico, que por favor, porque yo ya no daba más, me lo recibieron y 2 días, y yo sin saber de Manuel, yo llamaba a esa clínica, nadie me contestaba. Yo decía, yo no sé, Samuel, pues que uno también escuchó tanto en esa pandemia que se morían y no le avisaban a uno, o que lo cremaban de una y le entregaban a uno cualquier, sí o qué. Y yo decía, ¿será que se murió? Pues, ¿qué habrá pasado? Cuando al segundo día me llama él en videollamada, es que me salvaron, que no sé qué. A él le dieron 2 paros. Durísimo. Cuando sí, yo vi que esa ambulancia salió emberracada. Yo dije, aquí pasó algo malo, pero no sabía qué pasaba. Y uno fue en la ambulancia y otro fue, pues, como días después, no sé, que le dio ese paro. Me salvó un médico, casi me muero. Pero ya estoy mejor. Y volvió a la casa. Se recuperó, volvió a tu casa. No, tu marido. A Manuel lo intubaron. Ok. Estuve intubado 5 días. Estuvo en cuidados intensivos. Todo, sí. Estuve en cuidados intensivos, todo. Lo intubaron y ya lo extubaron y nos volvimos para la casa. Se recuperó súper fácil. Pero la niña quedó muy afectada, ¿cierto? Pues yo la veía rara, pues yo a veces la veía como triste, ¿no? Pero bien, pues, pero yo decía, eso es normal, le han pasado varias cositas duras. Cuando ya 2000, y ya Manuel recuperado, nosotros, yo les digo que como bien, ¿cierto? Pues sí, lo que yo creo que era bien. Y en el 2023 a mi mamá le dio un infarto en febrero del 2023, le dio un infarto al miocardio. Mi mamá casi se muere también, pero también se recuperó. Y estaba con Celeste, la chiquita. Ay, entonces la niña sí le tocó ver como todo ese proceso de mi mamá y también fue muy duro para ella porque decía, mi abuelita se va a morir, mi abuelita no se va a morir, mi abuelita. Cuando ya mi mamá se recupera, está silenciada, Caro. A Celeste la has llevado a consulta. Sí, está medicada. Sí. Entonces, ya a los 2 mesecitos, mi papá, a los 2 mesecitos nos fuimos para la finca para celebrar que mi mamá, celebrar el cumpleaños a mi mamá que había salido en Guarne y prendiendo una fogata, Manuel, estábamos todos en la finca, la niña ahí,
pues lejitos de él, pero estaba ahí viéndolo, echó gasolina y Manuel se quemó toda la cara y se prendió y la niña vio a su papá prendido. Terrible. Después de todo eso, en neurocerámica hubo una reestructuración, yo seguía en neurocerámica, hubo una reestructuración y yo entendía como si yo no seguía, porque neurocerámica lo compró un grupo grande, ¿cierto? Y eso empezaron pues como a hacer un mundo de cosas y yo decía, yo ahí no entro. Y yo muy asustada, a mí me llamaron, que me iban a pasar para otra parte, que no sé qué, y yo decía, "Puta, yo cómo me voy a quedar sin trabajo, Dios santo, ¿cómo me voy a quedar sin trabajo?". Me ofrecieron otra cosa y fue pucha niña, renuncié a 12 años. Fue algo, con las personas que estuve no fue chévere, no se portaron bien, no me fue bien, pues me fue bien como al principio, yo seguía vendiendo, y me fue bien porque pues las comisiones estuvieron buenas y todo, pero se acabó, el negocio se acabó, ellos cerraron la empresa y yo quedé sin nada, con una mano delante y otra atrás. Y aquí empieza el problema. Yo ya no podía dar plata acá, ¿cierto? Ya yo era una mantenida. ¿Y tu Entonces esposo aquí seguía empieza. trabajando después de su accidente? Seguía bien. ¿Tu esposo seguía trabajando después de su accidente? Sí, él se recuperó muy fácil. Pues no, le afectó más a la niña que a él. Él se recuperó súper Sí. fácil. Pues no quedó con nada, nada, ningún quemado, pues vos no lo ves perfecto. Y entonces, ya, entonces, bueno, me quedé realmente sin trabajo, nada, con una mano adelante y otra atrás. Con una persona, un cliente que era mío, me dijo que si montábamos pues como una sala en San Benito, la montamos, pero pues con el hijo de él no me entendí y eso tuvo que partir también. Empecé a manejar Uber, a vender lo que pudiera vender, a mandar hojas de vida como un berraco con niñas y nadie me recibía. Con la experiencia que tenía y nadie me recibía. No soy profesional, obviamente. Entonces, y empezaron los problemas con Manuel, muchos problemas, porque no, en las buenas estuvo y en las malas no estuvo. O sea, él me acompañó y yo empecé pues como a hacer reformas también de apartamentos y me acompañó en el proceso porque él es contratista, pero, pero no era, pero muy sacándome en cara las cosas, siento que fue un hombre que es un hombre, ha sido un hombre que me ha maltratado psicológicamente mucho y yo no me voy a ser la víctima, que me ha pasado muchas cosas en la vida, porque pues yo siento que yo soy muy berraca, que hay momentos que me caigo, muchos niñas, o sea, muchos momentos de caigo y digo, "Güey, pucha, ya no doy más, ya no doy más". Pero a pesar de eso, como le Lini, Beni, es que después de oír tu historia, de verdad, como con tantas situaciones tan fuertes, como para ir como llegando, digamos que a la parte bonita de esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que a vos te ha mantenido a flote a través de todas esas situaciones? ¿Qué es lo que vos has aprendido de eso? ¿Qué es lo que vos le puedes decir a las personas que te está viendo? Que es increíble. Yo ahora me reía porque uno decía, o sea, es que es increíble que después de una cosa horrible pueda pasar otra peor y otra más fuerte y otra. ¿Y cómo hace una persona para mantenerse a flote en todas esas circunstancias? ¿Qué es lo que a ti te ha mantenido a flote y poderte ver así, que eres una persona alegre, que a pesar de contar tu historia no se te oye en tono queja, sino simplemente, o sea, no es que te estés quejando de tu vida, es que simplemente para uno contar la vida de uno no tiene que contar lo que le ha pasado con los personajes que hay en las historias y con situaciones que uno no puede omitir. Sí, Clary, en algo, hace unos días te juro que yo no hubiera estado acá, porque sé que este man lo primero que diría, ay, usted ya se está haciendo la víctima, para que la escuchen,
para que digan que yo soy un HP, pero la verdad no, yo no me quiero hacer la víctima de nada, yo quiero que muchas mujeres tomen decisiones en el momento que las tienen que tomar. Yo tengo mucho miedo, ¿cierto?, de lo que me pueda pasar, pero ese miedo también, mis hijos como que me abrazan y yo por ellos hago lo que sea. O sea, yo ya sé que yo comiendo miércoles no me voy a quedar, porque yo soy una mujer súper berraca y me he demostrado a mí misma, porque he tenido también muchas inseguridades, muchísimas inseguridades, que he sido capaz de lograrlo, de que a pesar de que la vida me haya aporreado tanto, 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 yo no he desfallecido, porque yo creo que otra persona fácilmente estaría tirada en una cama llorando, ¿cierto? A mí, ¿qué me da esto? Mis 2 hijos. Yo muero y me muero y me muero por ellos 2. Y para mí esos 2 personajes y esas 2 cositas, así sea Samu tan grande ya, pues porque uno lo ve y uno dice, no, pues eso es una cosa que mide un 86, pero yo lo veo y yo me muero, yo me derrito, o sea, yo digo, ¿cómo puede existir algo tan hermoso, cierto? Y tan juicioso y como les digo, a pesar, porque es que no solo me ha pasado a mí, les ha pasado a ellos, ha sido su abuelo el que se ha muerto, ha sido su abuelita la que casi se muere, ha sido su papá que está a esto de la muerte, han visto a su papá quemado, han visto a su papá entubado, o sea, es como a todos nos ha pasado, pero yo siento que a mí me ha tocado mucho cargar con todo, ¿cierto? Y no El sé, muro de ser como contención. el muro de contención de todo. Yo me volví la mamá de mi mamá, yo me volví el todo de todos. Entonces, eso para mí, pero para mí ha tenido un crecimiento espiritual muy grande. Yo Eso siento te que iba a esto me ha ayudado preguntar, mucho. si eras una persona Sí, espiritual. sí, esto me ha ayudado mucho a creer mucho en Dios y en la Virgen. Sí, yo a la Virgencita, porque le hablo tanto de ella. Cuando Manuel estuvo intubado, él me decía, ay, la Virgen vino a saludarme. Ay, Y qué cuando belleza. en un momento que me habían dicho no hay nada más por hacer por él, que el médico me decía, ¿usted conoce los milagros? Yo me uní con un padrecito que fue novio mío, imagínense eso, como a las 3 No, de la mía, esto mañana, sí tiene de todo para contar. hasta cura me harté. Todo el mundo me dice, me cogió un cura, ya va, ¿eh? Vea, vea. Ay, no. Pues sí, pues eso fue. Y entonces, yo me reuní con él como él me dijo a las 3 de la mañana, hacemos una videollamada y hacemos una oración. Esto fue súper bonito y quiero contárselos porque esto es algo que a mí me ha marcado impresionante para, por, para, por la parte espiritual, ¿cierto? Ok, me voy. Entonces, nos unimos, empezamos a orar, a orar, a orar, y llegó un momento en que él me decía, Lina, respira duro, respira, y todo ese oxígeno se lo vas a mandar a Manuel, ustedes son una sola carne, nosotros nos casamos después de que nació Celeste, ustedes son una sola carne, respira y mandarle todo ese oxígeno a Manuel, y yo respiraba duro y duro y duro, fue mucho rato, fue muchísimo rato, cuando al otro día la enfermera me dijo, ay, usted ya sabe, y yo que están extubando a don Manuel. Yo, pero si ayer me estaban diciendo que se estaba muriendo, que no había nada para hacer con él. Es que no, es que mire que como a las 3 de la mañana empezaron todos los órganos a funcionar perfectamente. Y yo, que no, espere, por Dios, Belleza. niñas. O sea, yo decía, no, esto no puede pasar. Y me decía, sí, pero si a mí el médico me dijo que no había nada para hacer por él, que se le estaban dañando los órganos. No, empezó, no sé qué máquina, empezó ya a mejorar. Yo nunca preguntaba nada de eso, porque como yo no sabía para qué preguntar. Entonces, cuando yo llegué y ya estaba despierto, pues intubaba, pero despierto, y él me decía, y al otro día que ya llegué, tampoco me dijeron nada, cuando llegué ya estaba extubado y él con
ni siquiera con el oxígeno grande, no con el oxígeno chiquito. Ay, yo estoy vivo y yo, cuando me vio, Un súper milagro, Linis, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí, sino que el tiempo se va prolongando y ya vamos a tener que ir cerrando, tenemos que ir listo, cerrando, perfecto. pero entonces yo quisiera como hacer una conclusión, o sea, yo siento que a pesar de las grandes dificultades que tú has tenido en tu vida, que ha sido un camino duro, con muchos baches y muchas situaciones duras, hay ciertas circunstancias o ciertas cosas que están en ti que han hecho que salgas adelante. ¿Cierto? Al principio, como de nuestra conversación, hablabas una cosa que me parece súper valiosa y es el tema de valorar la salud, ¿cierto? O sea, fácilmente tener una gratitud con lo saludables que estamos hoy. Eso es un tema. Otro tema es la motivación y el motor que se convierten para ti tus hijos. O sea, ellos son el motor que mueve tu vida y mueve tu alma, ¿cierto? Tercero, yo diría que también es el tema de la conexión espiritual que en estas situaciones has logrado tener y también te han logrado llevar pues como a flote. Y diría que otro cuarto elemento es que has ido a terapia, has ido a psiquiatría, ¿cierto? O sea, te han diagnosticado y eres juiciosa con eso, porque finalmente tienes una gran motivación de vida que son tus hijos. No sé si esas serían como las 4 conclusiones como finales de qué es lo que te ha llevado a mantenerte a flote, a seguir adelante y a lo que decías ahora, que dices que eres una berraca y que seguro de esta también vas a salir. O sea, no sé si hay otra cosa que de pronto tú quieras destacar. Bueno, que les cuento que quiero terminar la universidad y voy a empezar, pues ya estoy averiguando y voy a empezar, pues, y que me ha motivado a que yo necesito, si se me acaba el matrimonio, uno profesional es mucho más fácil salir adelante. Y ya, y se los digo a todos, estudien, ya si no sea para que les sirva mucho, por conocimiento estudien, porque por ese diploma hace milagros. Así tengas todo lo que quieras, el diploma hace milagros. Bueno, y otra cosa que me parece muy valiosa es que justo ahorita nos dijiste que habías visto el episodio de Andrea, ¿cierto? Que fue el primer episodio y que ese episodio te inspiró mucho porque viste que ella había empezado a estudiar estando grande y se había profesionalizado estando ya adulta. Entonces, pues yo pienso que, niñas, esta historia con este final y con este principio que ella nos contó antes de empezar a desarrollar pues como el episodio, y es que una de las historias que contamos también fue inspiradora para ella y la ha motivado a seguir adelante y a ver esa luz y tomar ese camino. O sea, niñas, ya con esto que acaba de pasar acá, ya la dimos toda. O sea, ya la dimos toda. Mejor dicho, este ejercicio y este proyecto que estamos desarrollando ya dio su primer fruto. Exacto. Y ese primer fruto eres tú, Linis. Así que te lo agradezco demasiado que nos hayas acompañado, que nos compartas con tanta verdad y con tanta honestidad tu historia, porque has pasado por momentos que hay veces no son fáciles de compartir, pero creo que también tu vida es un motivo de inspiración para otras muchas mujeres que probablemente están escuchando en este momento este episodio. De verdad que te lo agradecemos profundamente, de verdad, qué historia tan maravillosa y me pongo súper feliz por esta conclusión. Te agradezco mucho y bueno, no sé si Clarita y Caro quieren decir algo más para concluir y despedirnos. No, para mí un gusto total haberte conocido. O sea, yo hoy trataba de quejarme, había leído tu historia por la mañana y traté como en algún momento de quejarme de alguna cosa, un taco, cualquier cosa. Y recordé tu historia y pensé, no tengo nada de que quejarme, gracias, Dios mío. Entonces, valiente. Ay, no, valiente. De verdad, aplausos. Bravo. Para ti. Niñas, gracias. También, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, activar la campanita en nuestro canal de YouTube para que les recuerde todas las actualizaciones y todos los nuevos episodios que vamos teniendo. Y obviamente, si ven este capítulo y creen que a alguien le puede servir, de verdad compártanselo, porque
hoy evidenciamos que este ejercicio que hemos desarrollado tiene un espíritu y un alma que probablemente enriquecerá a muchísimas mujeres. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo. Chao.